Bueno, pues comenzamos un nuevo episodio de Energía Inconsciente. Jorge, una vez más, un episodio más. Energía Inconsciente sigue viva todavía, generando contenido. Lo menciono como entre chiste porque de repente, entre tantas ocupaciones, pues como cualquiera entenderá, se vuelve a veces complicado, ¿no? Con el tiempo y todo, pero pues hay que ser perseverantes, disciplinados, y aquí estamos con el contenido que corresponde de cada semana. Claro. Estamos hablando hace rato sobre qué tema puede ser tal vez importante, de relevancia ahorita en estos días, y pues justamente creo fue atinado la opción a la que llegamos, que fue hablar de las emociones. Mencionaste que igualmente abarcaba bien ahorita con la situación de la nueva ola de COVID que se vino a suscitar. Entonces pues vamos a hablar de las emociones básicas. Las emociones básicas es algo que pues sencillo de entender, popular de platicar. La película de eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Intensamente. Ok, ya, que me estabas diciendo ahorita. No capté que trataba exactamente de eso. No te seguí el hilo. Bueno, pero sí, finalmente las emociones puede ser un tema muy abarcativo, se trabaja mucho el día de hoy, pero pues las emociones básicas se podría decir que es como una parte de esa temática que es como la apta o esencial de que todos conozcan, ¿no? Uh-huh. Es como la parte básica, eso la misma palabra lo dice, ¿no? Emociones básicas. Claro. Y para entender emociones básicas, pues a pesar de que diferentes autores pueden mencionar distintas, hay un consenso más general que habla de 6, ¿no? Más o menos, sí. Que serían, dijimos, alegría, ira, enojo, sorpresa, miedo, tristeza y asco. Serían esas 6, son las 6 emociones básicas, por decir así, que existen en el ser humano, ¿no? Uh-huh. Por básicas yo quiero entender que han sido seleccionadas en algún momento por ser tal vez las más comunes o ser las que se presentan más a diario, ¿no? Aunque ya tenemos un tiempo que podríamos decir que la que más se presenta podría ser la de la tristeza, ¿no? Sí, más con la ola que está pasando, ¿no? Y también diferenciar que la diferencia entre emoción y sentimiento, que no es lo mismo, ¿no? Pero a veces que la gente lo empieza a confundir. Sí, de hecho hemos hablado a veces de eso, ¿no? Que sobre la parte de entender exactamente qué es una emoción, qué es un sentimiento, pero es que también varía, o sea, oscila mucho entre la postura de los distintos autores. Pero lo que sí, lo mencioné en el libro, que por cierto, no lo había mencionado en el podcast, para quienes están escuchando, ya se lanzó mi nuevo libro, es el segundo libro que publico, se llama Entre más sufrimos, más amamos. Lo pueden encontrar ahí en Amazon en formato digital, y también con la colaboración pues justamente Jorge, que está aquí conmigo, quien se encargó de redactar el prólogo del libro. Y pues bueno, fue una sorpresa, y la verdad es que se siente muy bien que al segundo o tercer día de haberlo publicado pues ya tenía 2 compras y que eran de España. Entonces es como algo que se siente padre, ¿no? Y lo que trasciende también. Sí, finalmente. No es que yo, no sé, nunca se descarta que me dedique a ser escritor. No lo hago por dedicarme ahorita a ser escritor tal cual, sino poder compartir publicaciones, parte de mi experiencia y mi conocimiento. Y pues si por ahí seguía que la gente le guste mi manera de escribir, la manera de compartir las cosas, pues bueno, seguiremos ahí compartiendo material, ¿no? Bueno, a lo que estaba comentándote era que está la parte de que el sentimiento, resumidamente, podemos decir que es algo que se siente más a largo plazo. Sí. Se incrusta en el ser humano de manera inconsciente. O sea, se queda ahí, se queda guardado contigo. Pues, por ejemplo, como el rencor, ¿no? Sí. El rencor sería como la versión a largo plazo de un enojo, de una impotencia, de un coraje, que esos serían como la emoción, o sea, algo más en el momento, a causa de un estímulo reciente. En cambio, lo que puede ser la frustración, lo que puede ser el rencor, pues se te queda guardado a veces hasta por años, ¿no? Sí, claro. Y los quedas guardando. Incluso a veces hay personas que se quedan con ese, justamente ahí está la palabra, la podemos ubicar a veces en frases muy comunes sin saber lo que estamos diciendo,
se queda ese sentimiento, incluso a pesar de que ya murió la persona, ¿no? O sea, ya se murió y aún le guardo un rencor, ¿no? Claro. Me quedé con ese sentimiento de rencor. O sea, largo plazo, y la emoción sería más a corto y mediano plazo. Sí, no, es sentimiento, y si lo quieres más largo, ese sentimiento se hace resentimiento. Y también puede llegar a esta parte del rencor que estás mencionando, que tiene que ver con cosas a largo plazo. La emoción es más inmediata, es más de ya, pues es más así como que... Y fuera de eso, la diferencia de esto es que las reacciones que producen las emociones en el cuerpo muchas veces son universales. Pues una persona que tiene miedo, pues al fin de cuentas se va a tensar, se va a paralizar. Cuando una persona está molesta, tiene ira, también va a tener estas reacciones en el cuerpo, que la sangre la va a sentir, que dice, es que me hierve la sangre. Son reacciones que se le eriza la piel, son reacciones que se sienten en el cuerpo, y estas tienen que ver con situaciones universales. Pues si estás aquí, estás en China, estás en todas partes, al momento de sentir esa emoción, lo vas a sentir de igual manera en el cuerpo. Lo vas a vivir diferente, sí, pero lo vas a experimentar igual. Y esa palabra me gusta, de universal. Yo creo que, fíjate, es atinado ese canal de conducción hacia el tema, porque emociones básicas, podría decir, voy a cambiar el concepto, es porque son universales. Sí. Son universales y se leen de la misma manera en cualquier parte. Tienen cara, tienen presentación. Ahorita, como dices, ¿no? Se te eriza la piel cuando pasa esto. O sea, cada una tiene una representación, bueno, distintas, pero algunas que son como muy comunes y fáciles de detectar, y todo el mundo la conocemos. O sea, si hablamos de alegría, sabemos que una sonrisa es básicamente el logotipo de la alegría, ¿no? Del asco, sabemos que va a ser una mueca, un gesto de, ¿no? O como de agarrarte el cuello, así como que enseña de que quieres vomitar, no sé. Claro. Si hablamos de sorpresa, pues puede ser que es levantar los brazos, las manos a la boca, hacer un óvalo en la boca, ¿no? O sea, tienen su presentación, tienen su cara, y es algo muy universal, ¿no? Claro. Y cada una tiene esa representación también dentro, en el cuerpo, y dentro, sintomatológicamente. Vamos a hacer un examen bioquímico. Si tenemos alegría, qué tipo de células o qué estamos creando entre nosotros, que estamos... Se crean endorfinas, que a veces se crea serotonina, que es la parte de por ejemplo, la endorfina. Cuando hacemos ejercicio se crea endorfina, y es esa parte de la felicidad que te damos. Pero también son cosas que no se ocultan. Por ejemplo, se puede ver muy claramente la persona que está platicando con el ser querido, o con una persona, estás quedando con alguien y estás chateando, y a través del WhatsApp empiezas a reírte, empiezas a sonreír solo. Eso es alegría, y eso no lo puedes ocultar, pues, más o menos por ahí. Sí. Ok. Bueno, entonces dijimos con la alegría, por ejemplo, que es, vamos a decir que es como la más común, serotonina. Endorfina. Entraría las adrenalinas. Pues pudiera ser, dependiendo del impacto, ¿no? de la situación, ¿no? Puede ser. Bueno, ¿qué podríamos decir básicamente de cada una de ellas? ¿Qué podríamos decir de cada una de estas emociones básicas de las que estamos hablando? O sea, de la alegría. O sea, la alegría, que es como de las más comunes tal vez, de las más populares, o por decirlo así, es un estado que se considera positivo, porque vamos a desglosar ahí también que muchos ubican las emociones, hablábamos de eso, como negativas y positivas, ¿no? Aunque sigan siendo emociones, porque cada emoción o cada sentimiento tiene sus dos caras, pues tiene su para bien y su para mal, ¿no? Entonces, la alegría, fíjate cómo podría ser el otro lado de la moneda, la otra cara de la alegría, disfrazada. Hay gente que está a veces riéndose, ¿no? Que parece alegre, pero es de nervios. Sí. No es por alegría en realidad, ¿no? Simplemente la forma de gestionar el nerviosismo o el miedo lo transforman, lo cubren con la manta de la alegría, por ejemplo. Como una ¿no? risa nerviosa. Ándale, haz de cuenta, ¿no? O cuando alguien llora, que pudiera parecer algo no muy bueno, pero llora de felicidad, ¿no? O sea, sí. Entonces hay a veces que se contraponen en este sentido lo que se siente con lo que se expresa finalmente, ¿no? De la alegría, ¿qué podemos decir? Una emoción que se cataloga como algo positivo, una emoción que aparece cuando nos suceden cosas buenas, cuando algo nos motiva, cuando algo
no sé, tenemos éxito, nos sale bien, tenemos un logro, y pues de alguna manera es esta parte que denota o expreso, transmite que algo está funcionando, ¿no? O que me siento bien con esta persona, o que me siento alegre en donde estoy. Sí. Mira, y este también tiene que ver con esto de, como tú lo dijiste, pues mucho, pues también se considera algo malo, poco se considera algo malo. Lo ideal es estar en el medio, brincándole para acá o para allá, pero estar un poquito en el medio. ¿Por qué? Porque si una persona es excesivamente alegre y siempre está alegre, y es la cara que te da, a mí me denota que tal vez algo no está bien. O sea, porque pone simplemente esta cara nada más cuando no es la única emoción que existe. No es posible. Y esto es... Creo que Diego Rusarín en un podcast lo dijo, el falso positivismo que a veces se vuelve tóxico, pues porque no, esa gente que siempre está de buenas y siempre está, ay, estoy feliz, ay, mira, todo está bien, la buena vibra, y curiosamente la buena vibra para mí es que algo no está bien, pues. Entonces, lo mucho también es malo. Los excesos, ¿no? Todo sin exceso. Los excesos son malos, y aún en lo positivo, ¿no? Exactamente. Muy correcto y muy acertado esa parte. De hecho, hay muchas personas que se quejan, ¿no? O sea, eres excesivamente alegre, excesivamente positivo, y aunque algunos lo pueden ver bien, pues viene esta parte que algunos critican o analizan esta parte y te dicen, oye, es que la vida no puede ser todo el tiempo alegría y todo el tiempo positivo. O sea, somos seres humanos y tenemos que pasar por problemas, tenemos que retarnos a superar problemas. No significa que te estanques, pero los tienes que vivir. Finalmente hemos hablado muchas veces que de hecho para el aprendizaje y para avanzar tienes que pasar por el error, por el fracaso y salir adelante de ello. Es lo que te da la experiencia y maduración en la vida, pues. Entonces, muchas veces eso que dices es muy acertado, porque ver todo positivo y todo alegre todo el tiempo también enmascara y encubre a veces las verdaderas emociones que se están sufriendo por dentro, ¿no? Y ojo que aquí la palabra clave es sufriendo por dentro. O sea, en realidad no son positivas, pero las tapas de esa manera, ¿no? Sí, al final se ha dicho, ¿no? Nuestra amiga psicóloga Mitzi lo nombró en una charla que tuvimos, ¿no? Que a ella no le gustaba encasillar emociones positivas y negativas, simplemente son emociones y la gente las va viviendo a medida a cómo le va tocando, pues a cómo se va relacionando con la gente, etcétera, y va viviendo las diferentes emociones. O sea, no hay bueno ni malo, y ciertamente si lo ves desde ese foco, como lo dijimos, estar siempre positivo, estar siempre alegre, pues tal vez no es tan sano, porque no estás omitiendo estas que también son universales y es imposible no sentirlas, pues. Sí, aquí puede haber una confusión porque decimos, no es ni bueno ni malo, solo es una emoción, pero anteriormente acabamos de decir, bueno, tiene las dos caras, pero es justamente por eso, o sea, tiene los dos lados, y por eso se dice no es ni positiva ni negativa la emoción, simplemente es la emoción, pero tiene las dos caras. ¿Por qué? Porque puede ser hacia una o hacia otra según la forma de vivirla de cada quien y de expresarla, pero no se define solo hacia un lado. Por eso es que no podemos decir es esto o es esto, o sea, porque tiene las dos partes, pues, ¿no? Entonces, también, ojo que parte de cómo detectar los síntomas, tú has mencionado mucho, por ejemplo, el exceso de mensajes, de historias, de publicaciones. Hay mucha gente que en Facebook, por ejemplo, se la pasa publicando puras cosas, frases positivas, imágenes, de manera excesiva. De manera excesiva, que las personas incluso ya es como que quien sabe observar ese patrón sabe que lo que aparentemente pudiera parecer muy bueno en exceso en realidad encubre algo, pues. Claro, foco rojo. Sí, no puede ser totalmente, o sea, ¿no? Cuando algo parece demasiado perfecto, en realidad hay que dudarlo. Claro. Hay que dudarlo, ¿no? Sí, no, y al final también el impacto que tienen las emociones desde un foco social, pues en foco de crianza, por ejemplo, nosotros le vamos enseñando a los hijos dependiendo, por ejemplo, de los niños, no llores, llorar es malo, y estás enseñándolo a que la tristeza la quite, ¿no? Entonces el niño crece y le enseñaron los patrones de conducta donde dice, sabes que esto es malo, se guarda esto que trae, y le van pasando situaciones donde ya no sabe ni qué hacer, pero tampoco puede abrirse, tampoco puede sacarse todo esto que trae. ¿Por qué? Porque le enseñaron a que los niños no lloran, pues, y eso es como socialmente y en modo de crianza, eso es un factor
que es importantísimo así señalar, pues, porque si afectas a una persona y si la vas amolando. Y no solo lo que se aprende, no solo lo que te enseñan, también lo que no te enseñan, porque hay emociones que no te enseñan. A mí me gusta mucho dar este ejemplo porque es algo que muchos viven. Cuando hay muchas personas que se quedan con el te quiero y el te amo atorado aquí para los papás, de decirle a los papás te quiero papá o mamá, te amo. Y no es que no quieran, y por eso es que sufren tanto cuando se van, porque nunca se expresaron, porque nunca les dijeron todo lo que querían y se quedaron siempre aquí como si aquí hubiera una bóveda tapando ese deseo. Pero es que no es fácil expresar esas emociones porque nunca te enseñaron tus papás a hacerlo, porque tal vez a ellos nunca les enseñaron, ¿no? Entonces expresarse emocionalmente es algo que se aprende, no existe solo por el hecho de nacer, es algo que se aprende y te lo tienen que enseñar, ¿sí? Entonces esa parte es muy importante, enseñar a nuestros hijos a que se expresen emocionalmente. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando están pequeños uno les dice te amo hijo, te amo hija, ay, te quiero mucho, lo que sea. Pero van creciendo e incluso los mismos papás que no les enseñaron ya les empieza a dar como pena porque empiezan a crecer los hijos, ya los van considerando en otras etapas y empiezan a dejar de decirlo muchas veces. Ahí es donde está esa omisión de la enseñanza, porque no tendrían por qué dejar de hacerlo. ¿Y cómo les vas a enseñar cuando ellos ya captan que tú les dices hijo te amo y tú sabes que tal vez no te va a contestar? Pero si tú le dices tú me amas a mí, sí te amo papá, te amo mamá, les empiezas a enseñar a responder, a que lo expresen hasta que llegue el momento en que ellos solo lo están diciendo, y esa es la manera en que ellos van a saber, a aprender que decirlo está bien, que expresarse está bien, porque al momento de hacerlo y de responder, incluso a pesar de ser por una incitación tuya, ellos se van a sentir bien de poder expresar eso, porque sí lo sienten, ahí está finalmente dentro. Claro, ¿no? Y también está no simplemente también en los niños, sino si ya te ves en relaciones de novios, ya de pareja, de novios. Hay casos en donde pues la novia está con el novio y pues no le puede agarrar la mano, hay casos muy extremos, pues no le agarra la mano, no lo abraza porque está mal visto, pues que la misma mamá dice, estás encima de él, estás encima de él, ya estás encima de él. Entonces ella, esto que tiene aquí, esa expresión que le quiere dar a su pareja o a su novio, no lo hace y te tiene que esconder para hacerlo, pero da caso que se casaron y entonces la muchacha aprendió a no expresarse, ¿no? Entonces a veces hay problemas de pareja porque no se sabe expresar o porque todavía queda con el chip de ¿y qué va a pensar la gente? Esta parte de afecto no se debe hacer en público, se tiene que hacer escondido cuando te quedas tú. ¿Pero por qué? Exactamente. ¿Por qué tienes que esconder por dar afecto? Sí, pues para todos los papás que incitan a algo diferente a los hijos, pues felicidades. Bueno, ¿qué podríamos decir de las otras emociones? Por ejemplo, el asco. El asco, bueno, el asco es algo que finalmente padecen personas a veces cuando algo te parece repugnante, ¿no? Cuando algo te da esa sensación insatisfactoria de verlo, de probarlo, de olerlo. Un agrio así como... Pero que finalmente te podrías preguntar por qué a unos sí les da asco esto y a otros no. Seguramente tendrá que ver con algún hecho aprendido previamente desde más chico, ¿no? O sea, al que le dan asco las cucarachas, o sea, ¿por qué dices? Bueno, ¿por qué le da asco una cucaracha con solo verle? La cucaracha ni siquiera lo hace en vida, nomás pasa por ahí. Tienes un pie, no sé, mínimamente 5 veces más grande que la cucaracha como para pisarle ya. Entonces, ¿cómo puede ser que no puedes ni acercarte por ese asco, ¿no? Entonces, pues previamente tendría que haber sucedido algún estímulo, por más simple que parezca esto, en que seguramente escuchó a la mamá toda la vida que le daban asco a las cucarachas y pues reprodujo esta misma acción, ¿no? Sí, entonces, patrones de conducta aprendidos que se van replicando de manera inmediata. Exacto, patrones, y así funciona con todo, ¿no? Entonces, igual, la ira, el enojo, todo esto, esto a diferencia de un patrón nada más que podría observar en los papás tal vez, en su forma de interactuar entre ellos o con otras personas, también puede venir dentro de la genética en cuanto no es el carácter, el temperamento. Al temperamento. O sea, genéticamente en el temperamento puede ir que soy muy impulsivo, ¿no? Soy muy impulsivo, muy explosivo y eso lo traigo de sangre, y eso incita a veces a que
emociones como la ira, como el enojo y demás, pues aparezcan con mucha más facilidad. Ahí, al contrario de esto, lo que hay que aprender es a manejarla, a controlarla, a gestionarla. Sí, no, como lo dices, el temperamento es heredado, a diferencia del carácter, que el carácter es aprendido. El carácter es el conjunto de conductas, y ese conjunto de conductas y patrones forman un carácter. Pero el temperamento viene así por default, no es como porque el niño es tan corajudo, pues habría que ver quién de los papás es corajudo. Sí, exacto. Entonces, este tipo de emoción viene por otra vía, otro camino, ¿no? Y pues puede venir genéticamente y no es culpa de nadie. Ahí toca aprender, por el lado contrario, pues a manejarlo, ¿no? Claro. El carácter, como dices, pues ese es otra cosa, porque ese se puede forjar dependiendo lo que vas pasando en la vida, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué otra tenemos? La sorpresa, ¿no? La sorpresa, como dijimos, la sorpresa, ¿cuándo aparece también? el té quiso expresarse. La sorpresa viene a aparecer ¿cuándo? Con la sorpresa pasa algo bien curioso. La sorpresa es que tiene que ser espontáneo. O sea, porque a medida de que si es algo espontáneo lo vas a vivir por primera vez y eso es lo que te produce sorpresa. Pero si ese hecho se vuelve a replicar, como ya lo conoces y lo registraste, ya no es pues ya no es espontáneo. Por lo tanto ya no te asombra como la primera vez, más o menos. Es como si te cuentan un chiste, por ejemplo, y ese te da mucha risa, pero te lo siguen repitiendo. Eso ya se vuelve un poquito más, ya lo conozco, pues ya no pasa nada, ya no te ríes tanto, pues. Lo interesante, fíjate, de la emoción de la sorpresa es que hay personas que realmente son muy expresivas. Hay personas que no expresan para nada la sorpresa ante las cosas. Es como si no tuvieran emociones, como si no reaccionaran a las cosas, ¿no? De repente le regalas un celular a alguien y es como que wow, gracias, no me lo esperaba, y de repente le regalas un celular a otra persona y gracias. ¿No? Entonces, ¿cómo cambia la expresión? No sé, ¿qué hay detrás de todo esto para que esta emoción realmente se pueda vivir? Y es que o sea, emoción que no se expresa, pues habría que dudar si realmente está en la capacidad de sentir o no la persona. Exactamente. De hecho, la palabra lo dice. Emoción en inglés es emotion. Emotion es movimiento. Entonces, al final de cuentas, una emoción tiene que ver con el cómo yo me muevo por esas reacciones que me producen el movimiento que yo tengo a través del contexto en el que estoy viviendo. Esas situaciones me provocan algo. Entonces, eso hace que yo me mueva. Y al decir movimiento, eso hace que yo reaccione de determinada manera. Y es curioso, ahorita estoy analizando que qué profundo puede ser a veces abordar cómo funciona una u otra emoción. Ahora estamos hablando de que llegan por canales de comunicación y por caminos y vías distintas, cada una de estas pequeñas emociones básicas o universales. Y qué es lo que te puede hacer capaz o incapaz de poder expresarlas correctamente, ¿no? Y lo que puede haber detrás en el hecho simplemente de no hacerlo o de hacerlo equivocadamente. Si hablamos del miedo, hablamos del miedo, ¿verdad? Sí, como sí. El miedo, pues bueno, todos sabemos lo que es el miedo y lo que es sentir miedo, ¿no? Yo creo que, de hecho, he hablado muchas veces, lo he hablado yo en mis videos, en mis libros. El miedo para mí es la emoción. O sea, si estas 6 emociones tuviéramos que ponerlas, enumerarlas del 1 al 6 para empezar por la más importante o la que más destaca o la principal de las 6, yo pondría el miedo en el 1. Creo que nos movemos a partir del miedo. El miedo, por ejemplo, como decimos, tiene 2 caras. En el libro, tú sabes que lo menciono, entro a profundidad en este libro que acabo de publicar sobre la cuestión de cómo el miedo tiene estas 2 versiones. El miedo que nos paraliza, que podría ser la parte negativa, ¿no? Que nos detiene a hacer lo que queremos, nos detiene nuestros deseos, sabotea nuestras intenciones, ¿no? Por el miedo a fracasar, por el miedo a qué dirán, el miedo que conocemos comúnmente. Pero hay otra versión del miedo no tan común de ubicar de las personas, que es la parte positiva, que es el motivarte. Ya conocíamos un poco más popularmente la parte del miedo que te incita a que las células de adrenalinas aparezcan abruptamente cuando estás en peligro, cuando pasa algo, y ese miedo haga que pongas tu cerebro en ¿cómo se llama? Se ponga en marcha, pues, ¿no? Que
todo el camino pues que recorren, no recuerdo ahorita bien el camino que recorren las células, pongan en marcha el cuerpo de una manera mucho más fuerte, mucho más impulsiva, porque detectan ese miedo instantáneamente y básicamente es como si hubieras buscan los mecanismos de supervivencia, la locomotora del cuerpo se hubiera encendido al máximo, ¿no? Pero está esa parte positiva también, que es como el prevenir, el cuidarte de un peligro inmediato fuerte. También tiene otra parte positiva, que es la que menciono y que casi no se dan cuenta, que es el miedo que motiva. Y ahí en el libro lo describo como es más importante tenerle miedo, o sea, tenerle miedo al miedo negativo, que es el que paraliza, que simplemente tener miedo. O sea, aún así sigue siendo universal y primera posición el miedo, pero estoy hablando de dos miedos. Miedo 1, el que paraliza y que detiene, ¿no? Miedo 2, el que te motiva. Hay que tenerle miedo al mismo miedo, ¿sí? Hay que tenerle más miedo al miedo 1, al que paraliza. Hay que tener miedo de que ese primer miedo nos detenga, nos paralice, nos haga que no hagamos lo que queremos, nos detenga los sueños, nos detenga los deseos, y tener miedo de que lo logre y que más adelante vivamos la frustración, la impotencia, el arrepentimiento, el qué habría sido, el no fui capaz, qué me pasa, no fui valiente, no tuve decisión. O sea, hay que tenerle miedo a eso, porque una vez que pase, entonces ya no podemos regresar el tiempo. Hay que tener mejor miedo a eso, y que ese miedo de tenerle miedo al miedo paralizante nos motive a hacer realmente lo que queremos hacer, para que ese primer miedo paralizante y de fracaso no nos padezca. Claro, de hecho hay un libro habla mucho de lo que dices, y es de Alexander Lowen, se llama El miedo a la vida, y básicamente se enfoca mucho en el primer miedo que mencionas, y en donde dice que el hecho de que el miedo te paralice hace que no hagas cosas que quieras hacer, pero al final no hacer cosas a largo plazo, como se dice, los errores no se ven en el presente, se ven en el futuro. Entonces esto que ves a futuro dices, es que hubiera hecho esto, qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, y no está mal que no lo hagas, está mal que en el futuro, que es cuando te das cuenta, te estés lamentando o estés sufriendo por estas cosas que no hiciste aquí, porque estos ya son hechos, estos no los vas a cambiar, estás acá. Entonces, si esto lo sigues sufriendo, ahí es donde hay problemas. Si no te afecta, no pasa nada, ¿no? Pero si te sigue afectando, eso es porque no te permite continuar. Estás anclado en el pasado. Y eso más o menos un poquito de lo que estás hablando. Y sí, y como lo he mencionado muchas veces, o sea, hoy en día vivimos una actualidad, una contemporaneidad en donde ha aparecido, han subido bruscamente los índices de frustración e intolerancia en las personas, pero es justamente por eso, ¿sí? Yo lo describo que la gente ya se dio cuenta que quiere vivir la vida, que quiere disfrutarla, que quiere conocer lo que son ciertas experiencias al gusto de cada quien, intentar, ¿por qué no?, llegar a ser tan grande como los que mira por encima de uno, o sea, arriesgarse, no quedarse ahí varado en el intento sintiendo que está estancado y que no lo puede hacer, porque todos tienen capacidades de lograr muchas cosas, y muchas veces es el miedo el que frena esa historia nada más en la vida. Entonces, yo lo he descrito muchas veces, las personas ya se dieron cuenta que al final de la vida no te van a dar ni un premio, ni te van a dar un bono de $1,000,000 de pesos, ni te van a dar una medalla, ni vas a quedar canonizado, inmortalizado, ni nada. No, vas a quedarte con toda la frustración de todo lo que no hiciste nada más. Con eso te vas a ir. Entonces hay que tenerle miedo a ese final, a esa conclusión. Y por eso son pocas las personas que, si lo ves desde el punto de vista de Maslow, dices, alcanzan la autorrealización. O sea, la autorrealización es la cúspide de la pirámide, donde dices, yo estoy feliz con esto, todo lo que logré, y te volteas hacia atrás y dices, no, yo estoy a gusto con esto que logré. Entonces eso es autorrealización. Y en la parte del miedo, cuando se habla del miedo, es que se ha dicho, el miedo paraliza. Sí, o sea, sí, pero no lo veas en términos de, es que nada más te quedas rígido. También paraliza en el sentido de, hay situaciones en donde dices tú, algo me salió mal, pero no quiero ir al doctor porque me da miedo que de verdad salga esto, ¿no? Entonces, si tú les planteas una cosa así como, ay, si no vas, y si lo tienes, y no te das cuenta, o sea, ya que llegues a la última instancia,
O sea, ¿qué va a pasar? ¿Te va a morir? ¿Qué onda? Y ahí entra el tema del tiempo, ¿no? La relatividad del tiempo, porque hay un lapso de tiempo para esas cosas, pero hay una línea que si la atravesamos en donde se dice ya no hay vuelta para atrás, pues la pasamos y no, ni modo. Y esos patrones, como hemos dicho, son aprendidos y se van replicando. O sea, si a la mamá le da miedo ir al doctor, ir al dentista, tú ves que a los hijos, muchos hijos o hijas dices, vamos al dentista. No, es que me da miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Ya has ido? Entonces todo ese tipo de cosas hace que no sigas con las conductas, o sea, y son estereotipos, ¿sabes? Que escuchan de otras personas, pues, ¿no? El miedo al dentista es un estereotipo común social, ¿no? Exactamente. Pero bueno, finalmente, la cuestión del miedo, yo creo que lo más importante que con lo que nos debemos quedar es eso, diferenciar que el miedo también tiene su lado positivo y que hay que aceptarlo, identificarlo y ponernos en acción para usarlo a nuestro favor también. O sea, si utilizamos el miedo a nuestro favor, podemos obtener beneficios también de él. Sí. Me encantó una frase que la menciono por ahí en el libro, que dice, me la encontré por ahí: nunca vamos a ser tan jóvenes como lo somos el día de hoy. ¿No? Y eso aplica ya para mañana. Claro. Entonces, pero ya no voy a decir lo que puse en el libro, mejor que vayan y lo lean, porque ya estoy diciendo muchas cosas que puse en el libro. Bueno, entonces hemos hablado un poquito, varias emociones, nos hemos saltado, nos falta cuál, ya dijimos un poquito lo que es la alegría, la sorpresa, la ira, el asco, el miedo, y nos falta ¿cuál dijimos? Tristeza. Pues sí, yo creo que sí. La tristeza, bueno, creo que la mencionamos por encimita al principio, sí, cuando sentimos que algo fracasa, sale mal y demás, ¿no? Y eso también puede tener tendencias que vienen por una vía genética muchas veces, ¿no? Tener una tendencia, tener predisposición a la depresión. Cuando hay problemas emocionales, psicológicos, psiquiátricos, también hay predisposiciones a este tipo de emociones como la tristeza, ¿no? Así como hablábamos que había una vía genética para la ira, por ejemplo. Claro. Porque finalmente se desprenden muchos caminos de ella, ¿no? Así de la ira podemos decir se desprende el enojo, por ejemplo, ¿no? Se desprende la impulsividad, se desprende los excesos, por ejemplo, de exaltación. Igual en la tristeza podemos decir que se desprenden por ahí caminos que podrían ser del desánimo, la baja autoestima, tendencia a la drogadicción, cosas que tienen que ver con esa misma cápsula, pues, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que hay cosas interesantes que analizar, como las que hemos venido mencionando a profundidad. Cuando uno menciona emociones básicas, sí, las emociones básicas, esta y esta, pero en realidad, pues, sí tienen un trasfondo cada una de ellas, ¿no? Y también, bueno, también ya lo tuvimos en un podcast anterior, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas. Pero estas enfermedades parten también de emociones que te guardas, emociones que te tragas, esas emociones reprimidas, en donde a medida que las vas experimentando y las sigues y sigues en ese ciclo de seguir y no soltar esta emoción, no sacarla, no vivirla, lo único que va a hacer es que hay un momento donde el cuerpo se va a protestar, pues se va a enfermar y lo vas a sentir. Primero lo sientes en el cuerpo, así como que me duele aquí, me duele el cuello, siento tenso. Y hay gente que tengo gastritis, tengo colitis, y vas con el doctor y dices, pues usted no tiene absolutamente, médicamente no tiene nada, pero pues tengo la dolencia, las estoy experimentando, las siento, pues eso son emociones atrapadas. Pues es que tú lo has dicho, emoción es básicamente, el significado es estar en movimiento, ¿no? Y ¿qué es lo que se mueve? El cuerpo es lo que está en movimiento, entonces las emociones se transmiten en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la parte negativa de la expresión en el cuerpo, hablamos de somatizar, somatizar las emociones. ¿Qué es somatizar para los que no ubican la palabra? Que el problema de la emoción se muestra en el cuerpo, ¿no? Se muestra en el cuerpo a forma de, no sé, de llagas, de alergias, de ronchas, de dolores, o sea, cualquier tipo de padecimiento. Puede atacar cualquier... No se me olvida siempre que cuando alguien dice me duele la rodilla o el talón, tú siempre sacas de ¿Cuál de las dos? Que sí, cuál es, y que tiene que ver con ¿qué decía? Con algo del papá, ¿no? Ya lo económico. Sí, con el soporte económico y paterno, algo así, ¿no? Entonces, pues hay muchas teorías, ¿no? Para abordar esa parte. Muchos focos de ver realidad. Pero yo creo que lo importante, en conclusión de todo esto, es ubicar que cada una de estas emociones, a pesar de que se desprendan hacia varias partes, estas que son como los 6 núcleos emocionales universales, tienen tanto positivo como negativo
todas. Y si aprendemos a utilizar ambas a nuestro favor, podemos tener beneficios. En lugar de solo creer que las que parecen o se sienten positivas solo tienen ese lado y las negativas. No, también tienen la otra parte. Y ahí es donde está la clave de cómo las podemos usar a nuestro favor. Que las que conocemos como negativas, aprendamos a usar a nuestro favor su lado positivo. Y viceversa, las que parecen positivas, aprendamos a utilizar la parte negativa a nuestro favor también. Inteligencia emocional. Exactamente, y lo resumimos, inteligencia emocional. Y de esa manera, pues, todo va a fluir y tener armonía y tener mucho más efecto positivo, ahora sí, en conclusión, según las intenciones, los deseos o las inquietudes de cada quien, según sea el caso, ¿no? Sí. Bueno, esta ha sido una breve cápsula sobre emociones. Creo que es interesante conocerla, saberla, y espero yo, la verdad, que sea de utilidad para quienes estén escuchando o viendo esto y lo puedan experimentar. Sé que pudiera haber dudas, sé que pudieran surgir de repente una que otra inquietud, y para eso pues ya los invitamos, igual como siempre, que puedan dejar sus comentarios, las preguntas, o un inbox, ya sea que nos sigan en la página ahí en Facebook de Energía Inconsciente, ya sea en los comentarios del video en YouTube, o siguiendo cualquiera de nuestras redes sociales, ¿no? Y pues bueno, no sé si quieres comentar ahorita algo. Yo creo que está bastante claro ¿cómo se puede decir? Como la intención. La intención del podcast sobre las emociones y lo que estamos tratando de hacer entender que hay en el trasfondo de ellas. Claro, no es conocerlas. Y también, aparte de simplemente conocerlas, es permitirse experimentarlas, no catalogarse simplemente en un lado, pues positivo o negativo, no, es experimentarlas todas, tratar de no quedarse con ellas, porque al final puede tener repercusiones en nuestra persona, ¿no? Quitar estos patrones o tratar de, porque gracias a poder experimentarlas nos va a dar cuenta de diferentes patrones que tal vez no nos gusten o tal vez sí nos gusten, ¿no? Y al final de cuentas si se detectan y no se pueden cambiar, siempre está la ayuda psicológica. Realmente la gente que va al psicólogo se tiene la idea que es porque está loca o socialmente es porque estás loco, ¿no? Pero no, o sea, el hecho de ir con el psicólogo implica también una autorrealización, o implica también un autoconocimiento como persona, en el cual yo quiero ser mejor persona y voy a autoconocerme, pues voy a conocer mis limitantes, el por qué tengo estas conductas, el por qué reacciono de esta manera, y me sirve para llegar al ambiente, llegar aquí a las situaciones que se me presenten y decir, ¿sabes qué? Pues ya tener más bases, estar más preparado pues para reaccionar de diferente manera a patrones que generalmente son automáticos. Sí, hay personas que dicen que la vida o la situación, las cosas son blanco-negro y no más, que no hay medios. Exacto. Pues, o sea, si les funciona está bien, ¿no? O sea, en este caso, hablando de las emociones, en realidad hablamos de que sí hay un medio, hay equilibrio. O sea, no es un lado o el otro nada más. Las personas, no hay una verdad absoluta en este sentido. Las personas que tal vez son más cuadradas, más rectas, decir, no, es blanco o negro, punto, no hay más, no hay grises, no hay matices. Pues bueno, si les funciona está bien, pero lo que sí incita esto de blanco o negro nada más es que no hay flexibilidad ni tampoco comprensión a la hora de. ¿Por qué? Claro. Porque cuando alguien te puede estar intentando explicar algo, tú vas a decir, no, es sí o no y ya. Pero es que a veces lo que está en medio es lo que va a incitar a la flexibilidad o a la comprensión de decir, bueno, pues es que era no, pero pues entiendo esta parte y hay que tratar de que sea así, ¿no? Entonces, pues yo diría que las personas que lo ven así como blanco o negro y punto, pues flexibilidad y comprensión sería un área que trabajar. Generalmente hablamos de que el bienestar emocional y mental habla de equilibrio, y el equilibrio pues es algo que está en el medio, donde la balanza no se va hacia ningún lado, ¿no? Claro. Pero bueno, eso se lo dejamos a cada quien, que lo experimenten, que lo vivan y pues que lo comenten, lo que le funciona a uno, lo que le funciona a otro. Y pues bueno, espero que les haya agradado el episodio, los que están viendo, los que están escuchando, y pues era todo, ¿no? Nos veremos en un siguiente episodio la otra semana con el invitado que tendremos aquí en Energía Inconsciente. Pues bueno, muy alegre de haber retomado todo esto. Un saludo para todos de parte de Jorge. Y pues no se olviden de seguirnos ahí en las redes sociales, dejar su like y sus comentarios. Y muchas gracias por estar sintonizando este episodio también. Nos vemos la próxima y adiós. Adiós.